estudiantes del programa de enfermería. Estamos en el tercer semestre en la Universidad Tecnológica del Chocó. Y hoy con mi grupo, María Ángel Moreno Secaida, Gina Marcela Córdoba Baloyes, Arlinson Franco Baloyes. y quien les habla Estefanía Brice Sala Mosquera, les vamos a hablar sobre el ciclo del carbono. Bueno, vamos a hablar del ciclo del carbono, pero antes de hablar del ciclo del carbono, quiero que hablemos del carbono. Cuando escuchamos hablar de carbono nos vamos directamente a un excremento, pero no. Además de eso, debemos de saber que el carbono hace parte de la tabla periódica y es un elemento del grupo número 6 y hace parte de los elementos no metales. Pero hay algo que no sabíamos, que el carbono hace parte de todos los seres vivos. ¿Cómo así? Claro, porque todos los seres vivos estamos compuestos biológicamente, internamente. Este elemento está formado por carbohidratos, proteínas, lípidos, ADN o ARX. Este elemento es el precursor básicamente, o sea, el que dio origen al primer ser viviente. Este elemento es abundante ya que antes de la aparición de la vida, la atmósfera estaba dominada especialmente por el gas carbónico, o sea, el dióxido de carbono. Cuando se formaban esas erupciones en los volcanes, eso daba un gas carbónico, al igual que cuando se miraban esos grandes relámpagos, y de ahí veíamos al dióxido de carbono. Bueno, al pasar del tiempo, se creó el primer ser vivo fotosintético en la planta. Esto utilizaron el dióxido de carbono para así, o sea, el dióxido de carbono lo utilizaron en su metabolismo. Así, dieron o ayudaron a seguir originando la vida, ya que ellos producen el oxígeno. Entonces, sin embargo, este elemento del carbono debe estar equilibrado en una escala global, tanto a nivel interno como a nivel del medio ambiente. Lastimosamente, la contaminación ha hecho que estemos cambiando de ciclo, lastimosamente, y más adelante les vamos a explicar el por qué. Debemos saber también que este carbono está en todos lados, se ve a través del océano, se ve a través de la atmósfera terrestre, se ve a través de la corteza interior terrestre. Un gran ciclo biogeoquímico. ¿Por qué? Porque se divide en dos fases, que son el ciclo lento o geológico y el ciclo rápido o biológico. Este carbono se ve evidenciado en todas partes. Lo hemos evidenciado en el agua como los compuestos carbónicos dilatados. También lo hemos evidenciado en el aire como el dióxido de carbono, y lo hemos evidenciado en el suelo como sales carbonadas. Por eso les digo que encontramos el carbono en todas partes y por eso es demasiado importante. Para complementar la información que les brindó mi compañera Estefanía anteriormente, yo les explicaré lo que es el ciclo del carbono en general. Básicamente, para que se pueda considerar un ciclo, el carbono debe pasar por varias partes, por varias etapas o por varios lugares. Primero que todo, para iniciar este ciclo debe pasar por la atmósfera, por el suelo, por el agua y por nuestro organismo. En sí, todo inicia con la composición del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero en la atmósfera. El dióxido de carbono es capturado por las plantas porque ellas en sí lo necesitan obligatoriamente para hacer su proceso de la fotosíntesis. Luego producen su alimento, liberan oxígeno. Después, en la cadena alimenticia, los animales herbívoros se alimentan de las plantas y otros animales se alimentan de los animales herbívoros. Es así como el carbono pasa de las plantas a otros animales y luego a través de nuestro organismo, que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. En ese momento donde el dióxido de carbono vuelve nuevamente a la atmósfera, y si los organismos vivos se mueren, los productos de desecho y descomposición van al suelo y después se depositan en rocas sedimentarias donde se acumulan hasta formar fósiles y combustibles como el petróleo, el gas natural y el carbón. Después de esa acumulación de estos carbonos,
en el subsuelo, van al agua y forman sales. Otra parte importante de este ciclo es la intervención humana, ya que los seres humanos, por la creación de fábricas, productos de desecho y contaminación, estamos enviando un montón de gases a la atmósfera, de cuáles son el dióxido de carbono que llega a la atmósfera, contamina todo el planeta Tierra y es donde no hay suficientes plantas para que lo metabolicen ni realicen su proceso de la fotosíntesis. Continuando con lo que ha explicado mi compañera María Ángela anteriormente, yo les vengo a hablar del ciclo bioquímico o ciclo rápido del carbono. Bueno, este ciclo se compone del intercambio que se da entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Este ciclo se compone de 4 fases o etapas. Entonces, como primero tenemos que todos los organismos productores, ya sean acuáticos o terrestres, absorben el dióxido de carbono, ya sea disuelto en el aire o en el agua, mediante la fotosíntesis, para formar compuestos orgánicos como la glucosa, que son los que le dan la energía. Como segundo tenemos que todos los organismos consumidores, que son todos los animales, se alimentan de vegetales, pero también se alimentan de animales, a lo cual le llamamos la cadena trófica. Entonces, mediante este proceso es que los animales absorben ese carbono, que más luego se pasa a convertir en materia orgánica. Cuando estos animales mueren y se descomponen, en este proceso es que el suelo absorbe ese carbono. Tercero, tenemos que todos los organismos que utilizan el oxígeno aprovechan la glucosa en este proceso y al degradarla se libera el carbono a la atmósfera, el cual se convierte en dióxido de carbono, que a su vez regresa de una manera a la atmósfera o al agua. Entonces, como cuarto, tenemos que todos los desechos de animales o plantas, así como los restos de otros organismos, se descomponen gracias a la acción de ciertas bacterias u hongos, y en este proceso de putrefacción es que se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Ciclo lento o ciclo geoquímico. Cuando se libera el carbono a niveles del suelo, a niveles profundos de la tierra, este carbono contribuye a la formación de combustibles fósiles, como es el caso del petróleo. Pero para que el petróleo se forme necesita que pasen millones y millones de años para que así nosotros podamos disfrutar de este combustible, que es el principal exponente de energía en todo el mundo. Por eso se considera el petróleo como una energía no renovable, es decir, una vez que se acabe no podemos recuperarlo. De ahí que se generan ideas como es en el caso de plataformas o paneles solares. Primero, porque este combustible ya se está acabando, y como segundo, porque la utilización de este o la extracción genera más contaminación atmosférica. Bueno, durante las erupciones volcánicas también se libera parte del carbono, así se liberan gases que van a la atmósfera y se convierte en dióxido de carbono. Por otra parte, una parte del carbono se disuelve en aguas marinas formando las conchas de los caracoles marinos. Esto, al morirse, esos restos se depositan en el fondo del mar y al tiempo el carbono se disuelve y puede ser utilizado en el ciclo. Importancia del ciclo de carbono. Es bien importante primero porque los productores, o sea las plantas, utilizan ese dióxido de carbono para fabricar sus propios alimentos y además limpia el ambiente y la atmósfera de estos gases tóxicos. Los suelos. Por otro lado, el suelo es muy importante ya que es el reservorio mayor de carbono en todo el planeta, ya que estos almacenan de manera orgánica que el resto de la Tierra. Por eso es importante que nosotros cuidemos este suelo. Ya por último, nosotros los seres humanos estamos alterando el ciclo de carbono, al igual que la industria, con lo que es la contaminación. También entonces esos gases que más tiene es el dióxido de carbono, y este se va a la atmósfera y se va acumulando. Por lo tanto, las plantas ya no son suficientes para absorber ese dióxido de carbono, y esto se ve en lo que es en el calentamiento global y en la alteración de la atmósfera.